13 horas con 13 minutos, amigos televidentes. A continuación damos la cordial bienvenida al general retirado Wagner Bravo. Él es ex jefe de Estado Mayor del Ejército. General, buenas tardes. Buenas tardes, general. Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo estamos? Gracias a usted por aceptar esta invitación. El presidente de la República ha dejado un proyecto de ley, o dejó ya un proyecto de ley, en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución en la parte de seguridad, que tenga más protagonismo las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Bueno, lo que tenemos que comprender los ecuatorianos es que estamos ante un ataque del crimen organizado. Y un ataque quiere decir que están afectando a la estructura misma de toda la nación y de todo el Estado. Si el presidente dice que hay narcopolítica, quiere decir que se está afectando la parte política, el poder político. Si hay lavado de dinero, blanqueo de dinero, trámite de coyoteros, quiere decir que se está afectando a la parte económica. Si es que se cierra la ciudad de Esmeraldas a las 12 del día por el alto índice de criminalidad, se está afectando al desarrollo. Se está afectando a ese territorio de paz que el artículo 3 de la Constitución dice que es una de las aspiraciones de los ecuatorianos, un objetivo nacional permanente. Si se está afectando a que nos estamos acostumbrando a que haya muertos todos los días, a que se acribilla personas, en que se ataque y se ponga explosivos a las UPC, o se mate policías, o se ataque a un centro médico, quiere decir que estamos afectando al poder psicosocial de los ecuatorianos pensando que esa es la cotidianidad, y eso no nos puede pasar. Y para eso, pues, el Estado ecuatoriano, que es responsable, como dice la misma Constitución, tiene el brazo armado, que son la policía y las Fuerzas Armadas. Pero lo que hay que comprender, Hernán, es que el crimen organizado no es nacional. El problema fundamental, yo lo veo desde este punto de vista, es las plantaciones de hojas de coca que hay en el sur de Colombia y en el norte del Perú. Y que al verle al Ecuador como un país débil, nos dejaron desinstitucionalizados, destruido el sistema de seguridad nacional, que como digo, afecta a toda la estructura del Estado, por eso es un problema de seguridad nacional. Hoy el presidente está buscando cómo con esa estructura que tiene el Estado, las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la Policía Nacional en el control y en la detención y ojalá la neutralización del crimen organizado para que no siga avanzando en nuestro diario vivir, Hernán. Ahora, general, vamos sobre el tema de la preparación. Primero la responsabilidad constitucional hasta ahora es de la policía. ¿El ejército está preparado para apoyar en temas de seguridad interna o hay que dar un espacio para que se preparen primero y que puedan ayudar? ¿Cuál es la realidad del ejército? Bueno, yo quisiera hacer rápidamente ahí una historia. En 1904, el ministro de Guerra, el general Flavio Alfaro, le decía al Congreso en su informe anual que había una unidad militar que estaba pacificando la provincia de Manabí. En la década de los 80 del siglo pasado, cuando tuvimos aquellos jóvenes idealistas que no entendieron que hay que llegar al poder por medio de las urnas y comenzaron a hacer casi lo mismo. Recordemos que asaltaban, secuestraban, le volaron la cabeza a un empresario. Se actuó con Fuerzas Armadas. En la década del 90, el expresidente Sixto Durán Ballén puso un decreto para el apoyo al control de la delincuencia. El expresidente Correa hizo una enmienda en el 2014 que fue desechada por la Corte Constitucional en el 2018. Es decir, no es una novedad. Y es por eso que la Constitución determina de que haya un estado de excepción. Pero el estado de excepción es una medida coyuntural, temporal, que dura 60 días y que tiene el control de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional. Pero el problema que tenemos, como yo digo, del ataque del crimen organizado ya es estructural, es a largo plazo. Hemos dejado, todos los gobiernos de turno por 20, 25 años, que vaya creciendo las redes y las raíces de toda esa red ilegal que es el crimen organizado, en el tráfico, el microtráfico, el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, tráfico de explosivos, coyoteros, lavado de blanqueo y todos esos conexos. Entonces, Fuerzas Armadas, desde luego, tienen que prepararse y habrá que poner las normas correspondientes y los procedimientos. Pero lo que dice claramente esta pregunta y posiblemente esta reforma parcial es que la Policía Nacional tiene como opción fundamental la seguridad ciudadana, no la lucha contra el crimen organizado. Tiene la protección interna, que es el control de estadios, manifestaciones, reuniones,
no la lucha contra el crimen organizado, que como estamos viendo, está mejor armado, tiene mayor dirección porque ni siquiera es nacional, es transnacional, viene de los grandes cárteles de la droga. Entonces, la policía se está viendo sobrepasada. ¿Qué haría un buen padre, digo yo, Hernán? Utilizar todos los medios para poder ayudar a que su familia tenga un sistema de paz. Desde luego que también la pregunta dice que cuando la policía le diga al presidente de la República motivadamente que ya no está en capacidad de poder controlar al crimen organizado, el presidente, me imagino que en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, determinará cuáles son los cursos de acción para el empleo de las Fuerzas Armadas si se aprueba positivamente la pregunta. Y para eso habrá que hacer todos unos procedimientos, todo un entrenamiento, todo un equipamiento. Pero lo que sí tiene que estar claro, Hernán, desde mi punto de vista, es que no se piense que las Fuerzas Armadas van a estar en el control de las calles, en el control del tránsito, en el control de los partidos de fútbol, en el control de cualquier tipo de actividad que lo haga la sociedad. Eso es función privativa de la policía, del Estado, a través de la Policía Nacional. Ahora, general, un poco para entender, es decir, que si es que esto pasa en la Asamblea Nacional, no sé qué va a pasar, necesitan los votos, pero si esto pasa, es decir, que las Fuerzas Armadas tengan un rol específico en el tema del delito transnacional. Entiendo así. Así es. También, Hernán, la Constitución en el artículo 441 determina 3 formas de cómo hacer reformas a la Constitución. Uno es a las 8 preguntas que vamos en el referéndum en el mes de febrero, que va directamente a cambiar la Constitución, porque no afectan principios, derechos ni valores de los ecuatorianos. La segunda es la reforma parcial, que tiene que ser calificada por la Corte Constitucional, ya lo hizo, ahora va a la Asamblea, que tiene que analizar en una comisión temporal especializada de cambio de la Constitución, y que más o menos en 6 meses nos va a decir si es que ellos prueban que esa es la pregunta referente. Pero, ¿quiénes vamos a decidir finalmente? Somos nosotros. Somos nosotros los ecuatorianos en un referendo que será en mayo, en junio, en donde indicaremos que sí o que no. Lo fundamental de esto, Hernán, y que hay que tomarlo con pinzas, porque hay que hacer los procedimientos bien claros, es que Fuerzas Armadas actúan como operaciones militares. Y las operaciones militares nacen de información que se vuelve en inteligencia. Se hace un proceso en la toma de decisiones para ver cuál es el mejor curso de acción. Se hacen los planes correspondientes, observando derechos humanos, observando la parte legal, y se actúa para neutralizar las amenazas. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas van a tener que tener una planificación, un entrenamiento legal de derechos humanos y así también operativo. Posiblemente tendremos que equiparlos con otro tipo de armamento. Pero la duda que siempre queda es cómo determinamos qué es crimen organizado y qué es delincuencia común. Porque el crimen organizado, de acuerdo a las Naciones Unidas, tiene algunos conceptos, Hernán. Claro, eso es verdad. Gracias, general, muy amable. Tenga una buena tarde y un buen fin de semana. Esperemos que, desde mi punto de vista, el presidente está tomando las acciones estructurales para darnos una paz. Pero recordemos que solamente nos estamos defendiendo contra el crimen organizado, Hernán. La seguridad va mucho más allá. La seguridad es responsabilidad de todos los 18 millones de ecuatorianos. Y hay medidas que tienen que tomarse estructuralmente, no solamente poner policías y militares en las calles, porque eso solo soluciona y detiene un momento y coyunturalmente al crimen. La seguridad va en todo el poder nacional que nos permita realmente llegar a un territorio de paz, que es un objetivo nacional permanente de los ecuatorianos. Gracias, general. Hernán. No, a usted muchas gracias. General Warner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano.